Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mejor País del Mundo, día clave en términos políticos porque volvió a hablar la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, después de haber sufrido el atentado que casi termina con su vida, un atentado que de milagro, y tiene que ver con lo que dijo la vicepresidenta, no terminó justamente con Cristina asesinada. Estamos hablando de una conversación que tuvo hoy en el Senado de la Nación con curas villeros, curas también de Opción por los Pobres, también hermanas laicas y religiosas. En ese contexto, un tanto místico, de hecho son las palabras de la vicepresidenta, ella se expresó en torno a lo que había sucedido y claro, dice que le agradece a Dios y a la Virgen porque cree que está viva justamente por eso, y tengamos en cuenta que es algo que muchos creen, teniendo en cuenta que ustedes bien saben ya que Fernando Sabac Montiel tenía 5 balas en esa pistola en la que gatilló sobre la cabeza de la vicepresidenta y esa bala no salió y no la mató. Así que día relevante por eso, pero también y sobre todo por todo lo que atravesó el discurso de la vicepresidenta de la Nación. Hay un tema muy importante. El oficialismo, desde que ocurrió el atentado, le ha puesto más énfasis, mucho más, a iniciar canales de diálogo con la oposición y a intentar encontrar puntos de acercamiento. Es lo que viene buscando ya la vicepresidenta, podríamos decir, hace tiempo. Si mal no recordamos, acuérdense ustedes en las cartas que ha publicado la vicepresidenta en los últimos años, donde hacía un claro llamado a algunos acuerdos de índole económica, porque si no, la Argentina era imposible que saliera adelante y que ya sea este gobierno y el que venga de otro signo contrario o la posibilidad de que este mismo continúe, va a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces la vicepresidenta ya lo venía alertando y ya lo venía diciendo esto de que tiene que haber un diálogo y un conjunto de acuerdos básicos mínimos con la oposición. Claro que ahora ocurrió este hecho. Ocurrió el atentado y la vicepresidenta en el día de hoy hizo referencia a esta situación, a esta posibilidad de acuerdos. ¿Cómo lo dijo? Bueno, de la siguiente manera, escuchémosla. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83. Erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Fíjense lo que dice la vicepresidenta, ¿no? Tenemos que volver a reconstruir esto urgentemente. ¿A qué se está refiriendo? Claro, al pacto democrático, a la convivencia democrática que, claro, queda completamente fracturada a partir de que intentaban asesinarla hace tan solo 2 semanas. La Argentina es muy vertiginosa, esto ya lo sabemos, parece que ocurrió hace muchísimo tiempo, pero son tan solo 2 semanas en las cuales la vicepresidenta estuvo en riesgo su vida. Hay que recomponer esto, decía Cristina Fernández de Kirchner, y tiene que ver también con algo que citó justamente en este discurso, en esta alocución ayer en el Senado de la Nación, porque citó un caso, es el caso de otro presidente democrático, Irigoyen, aquel presidente radical que intentaron asesinarlo un 24 de diciembre de 1929. Termina zafando Irigoyen de este intento de asesinato, pero tan solo 8 meses después se viene el primer golpe de Estado en la historia argentina que inaugura la era del partido militar, ¿no? Allá por 1930, en septiembre de 1930, se produce este golpe de Estado. Lo cita la vicepresidenta de la Nación y no lo cita casualmente. Claro, ella lo que está diciendo con esto es, fíjense cómo comenzó esta situación que venía de antes, de mucha violencia contra Irigoyen, porque también cuenta los antecedentes de cómo venía dándose esta situación, terminan intentando asesinarlo y después deriva en un golpe de Estado. No es que esté diciendo la vicepresidenta que necesariamente es lo que vaya a pasar, lo que está queriendo decir, y en términos comparativos, por eso el ejemplo de Irigoyen, es cómo puede derivar una situación de tanta violencia y donde se quiebra un pacto democrático como el que se acaba de quebrar con el intento de asesinato hacia su persona. Pero yo les decía que
no solamente, y este es el tema nuevo, ¿no? El tema de la convivencia democrática, que es lo que acaba de señalar la vicepresidenta, sino que hay otro punto que es sumamente relevante y que de vuelta la vicepresidenta ya lo venía diciendo, ya lo venía comentando en cartas y alocuciones públicas hace por lo menos 2 años, que tiene que ver con esto de algunos acuerdos mínimos con la oposición y también, no lo dice directamente de esta manera, pero sabemos que la vicepresidenta lo piensa con algunos factores de poder, del poder real. ¿A qué nos referimos? Bueno, a lo que hoy la vicepresidenta hizo mención y lo dijo de la siguiente manera. Ya tuvo tanta prensa. No fue solamente que podamos Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política, pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual, la gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo. Fíjense que no solo es convivencia democrática, sino también acuerdos mínimos en torno a la economía. Vuelve a insistir la vicepresidenta con este tema, cita el ejemplo ya conocido de su reunión con Carlos Melconian, que tanto ruido hizo en su momento, algo que en un país donde la situación fuera un poco más normal no debería hacer tanto ruido, ¿no? Que una dirigente política se juntara con una persona que piensa distinto a ella en términos económicos, como queda claro, piensa Carlos Melconian. Pero sin embargo, en su momento hizo muchísimo ruido. Y aquí lo traía la vicepresidenta como ejemplo, porque ella también marca que no es solo la cuestión del pacto de convivencia democrática que se ha roto, que hay que recuperar a través del diálogo con los sectores más importantes de la oposición y también del poder real, sino también la cuestión económica, algunos puntos de acuerdo mínimos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo resolver la restricción externa que aqueja la economía argentina y que está directamente relacionada con la inflación. Una inflación que conocimos ahora en el mes de agosto estuvo en torno al 7%, algo que es insostenible en el tiempo y que por eso es necesario de una vez por todas empezar a cambiar. Bueno, a eso hace referencia la vicepresidenta de la Nación. También es un punto importante de que puede haber algunos acuerdos mínimos que tengan que ver, por ejemplo, con el sector energético, ¿no? ¿Qué espacio político que quiera de verdad que a la Argentina le vaya bien puede oponerse a que rápidamente se instrumentalice todo para que avance, por ejemplo, el gasoducto de Vaca Muerta, que le permitiría a la Argentina a su vez también el ingreso de divisas, o también que avance mucho más rápido el acuerdo que casualmente la vicepresidenta selló junto con el gobierno, con el resto del gobierno, el día mismo del atentado, que es el acuerdo entre YPF y Petronas. Bueno, todo esto puede ser posible y es lo que plantea la vicepresidenta. Y acá es un punto muy interesante y es algo bastante novedoso en términos de lo que viene dándose en el escenario político argentino. Escuchábamos esta semana que el periodista Carlos Pagni contó acerca de un encuentro anterior al atentado contra la vicepresidenta entre el senador José Torello, un hombre íntimamente cercano a Mauricio Macri, un amigo de la infancia del Colegio Cardenal Newman que ha mantenido su vínculo a lo largo de toda la vida con el expresidente Mauricio Macri, que ahora, claro, es senador porque ingresó como senador suplente en lugar de Esteban Bullrich, que ustedes saben por cuestiones de salud tuvo que dejar el Senado de la Nación. Ese encuentro se dio entre la vicepresidenta y Torello, lo cual marca un hecho político distintivo porque marca un acercamiento en términos de diálogo entre los dos dirigentes políticos más relevantes de los últimos años en la Argentina, ¿no? Me refiero a la expresidenta y el expresidente de la Nación. Uno puede leer que en ese encuentro hay algo que la vicepresidenta lee y es que ella puede, por lo bajo, a través de personas de su confianza, establecer vínculos y diálogos con otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Pero en definitiva, la vicepresidenta, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ya se dio cuenta de que la única forma es negociar con el que de verdad termina tomando en última instancia las decisiones de Juntos por el Cambio, que las relevantes, las importantes, y siempre cuando el partido va a penales, el que termina definiendo es Mauricio Macri. Bueno, pareciera que hay algo de esa lectura de la vicepresidenta en ese encuentro con José Torello. Pero también, atención, porque no solamente está ese dato, sino que personas muy cercanas a la vicepresidenta, de su núcleo más íntimo, están convencidas de que efectivamente ese encuentro, algo que parecía improbable, inverosímil, imposible hace tan solo unas semanas, ese encuentro entre la vicepresidenta y el expresidente de la Nación debería darse. Estamos hablando de el círculo
más cercano, el núcleo duro de la vicepresidenta. Consideran que eso es algo que en este contexto tan dramático, donde intentaron asesinarla a la vicepresidenta de la Nación, bueno, es fundamental para establecer reglas básicas del consenso democrático y, por qué no, algún acuerdo mínimo en términos económicos. Pero hay un punto más, que no es menor tampoco. También ese mismo núcleo duro, ese mismo círculo más cercano a la vicepresidenta, cree que tiene que haber no solamente un encuentro con el expresidente, sino también con el poder real. Y fijan ahí al empresario de medios más importante de la Argentina, del grupo de medios más importante de la Argentina, el verdadero poder que permanece ahí de manera permanente en nuestro país y que tanto ha influido en las últimas décadas. Ese encuentro, que también parecía imposible, improbable, que nunca en la vida podría darse, ahora no estoy diciendo que se vaya a concretar, sino que existe una puerta entreabierta para iniciar un camino de diálogo y tener ese encuentro. Es decir, no solamente con el poder político, en su máxima expresión de la oposición, que es el expresidente, sino también con el poder real a partir de esta posibilidad, al menos esta idea de avanzar en algo que antes no figuraba ni como una idea, no existía eso como posibilidad de poder tener este encuentro. Mientras tanto, el oficialismo, ya en menor rango en términos comparativos con lo que representa la vicepresidenta, sin embargo en lugares importantes, continúa con la inquietud por el diálogo con la oposición, con distintos actores. Claro que el oficialismo reconoce cierta mala praxis en lo que fueron estas 2 semanas en los caminos para intentar ese diálogo con la oposición, que tiene 3 hitos fundamentales, ¿no? Por un lado, el primero tiene que ver con la reunión que planteó el presidente de la Nación un día después del atentado contra Cristina, y esto lo hizo en Casa de Gobierno, ¿se acuerdan? Ese día de la multitudinaria manifestación en apoyo a la vicepresidenta y por la democracia. Bueno, antes de que salgan a hablar y que Alejandra Darín lea el comunicado, hubo una reunión en la Casa de Gobierno donde la oposición no fue invitada. Ahí hay una primera mala praxis del gobierno porque, claro, uno dice, bueno, a la marcha o a la manifestación no hacía falta que invitaran a nadie. Eso es cierto, podría haber ido cualquiera, pero un gesto por parte del oficialismo en ese contexto hubiese sido importante, por lo menos para exponer muy claramente a aquellos que viven quejándose de que no hay diálogo, pero después si los invitan tal vez no van. Bueno, hubiese sido bueno por lo menos para exponerlos. Bueno, eso no pasó. Forma parte de esa mala praxis en esta búsqueda del diálogo, que es un poco contradictoria con lo que el oficialismo quiere. Por otro lado, un punto no menor también es el de la misa. La misa que fue realizada en Luján también fue un poco desprolija la convocatoria, no quedó claro porque también se mezcló con un tercer y último punto de esta mala praxis, que es la convocatoria de Guado de Pedro, el ministro del Interior, que tiene muy buenos vínculos con muchas figuras de la oposición y que, bueno, intentó empezar a avanzar en esa línea. En el medio apareció lo de la misa, no quedó del todo claro y a partir de eso los 3 hechos generaron cierta desconfianza en una oposición que, convengamos, tampoco está tan predispuesta al diálogo, ¿no? No es esto responsabilidad del oficialismo básicamente, sino también de la oposición. Es decir, ahora hay un cambio de estrategia por parte del oficialismo, los diálogos, los canales siguen abiertos, pero por ahora en silencio. No se van a hacer más declaraciones, no se va tampoco a anunciar de antemano que se está dialogando, porque eso también trajo problemas. ¿Por qué trajo problemas? Bueno, justamente porque la interna de Juntos por el Cambio, y en particular del PRO, es realmente muy, pero muy complicada, porque algo que debería ser natural, que es que dialogaran los dirigentes de distintos espacios opositores, hoy es sancionado por un espacio de Juntos por el Cambio, en particular del PRO. Por eso, aquellos dirigentes de Juntos por el Cambio, del radicalismo, por ejemplo, puede ser Gerardo Morales, de la coalición cívica, como puede ser el diputado López, un hombre muy cercano a Lilita Carrió, que han mantenido encuentros telefónicos, al menos con Guado de Pedro y con el oficialismo, bueno, tienen que tener cuidado porque si no aparece Patricia Bullrich a intentar romper ese tipo de encuentros y a señalarlos como supuestos, vaya a saber uno qué, traidores. Bueno, es increíble que se utilice esa palabra, pero es un poco la mirada que tiene Patricia Bullrich. Entonces, tironeados por un sector de Juntos por el Cambio, muy radicalizados, otro sector que apuesta a que en este escenario tiene que haber algún tipo de puentes con el oficialismo, lo mira con mucho cuidado y con muchísimo detenimiento porque temen a las consecuencias que puede llegar a generar ese diálogo. Para cerrar entonces, ¿qué pasa dentro del PRO, que es la interna más complicada y la que está trabando todo?
Patricia Bullrich, esta es la posición, la que acabo de decir, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, está en el medio también de una disputa de candidatura presidencial con Patricia Bullrich, y ya hemos visto en más de una oportunidad cómo es tironeado y termina cediendo o termina tomando una postura muy similar a la de Bullrich. Recordemos que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una repetida frase que la verdad no contribuye en nada a lo que es el desarrollo de una convivencia democrática, porque vive diciendo por todos lados, y a quien se lo pregunte, que si él llega a gobernar, él quiere gobernar con el 70%. ¿Quién es ese 30% que queda afuera? El kirchnerismo. Es decir, es el no reconocimiento del espacio político o uno de los espacios políticos más importantes de la Argentina. Bueno, este es el escenario actual con respecto al diálogo. Lo más importante y lo que más hay que prestarle atención es a lo que dijo hoy la vicepresidenta. Esos 20 minutos atravesaron esta posibilidad en un lenguaje discursivo muy calmo por parte de Cristina y en todo tiempo dejando entrever que es necesario este tipo de acuerdos de convivencia democrática, pero también acuerdos mínimos en términos económicos.